Les decíamos que vamos a hablar también un poquito de política, vamos a hablar sobre la situación que está viviendo el partido Arena actualmente. Ayer se convocó para la elección del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional de este instituto, pero sabemos que las raíces de los problemas de Arena pues son un poco más profundas y vienen incluso antes de la elección del 3 de febrero, cuando sufrieron una derrota en las presidenciales. Vamos a conversar esta mañana con la diputada Milena Mayorga, pero vamos a poner un poco de contexto de lo que ha estado viviendo Arena en estos últimos días. La crisis al interior del partido Arena parece no terminar. El viernes, a través de un video colgado en Twitter, el hasta entonces presidente del Consejo Ejecutivo de Alianza Republicana Nacionalista, COENA, Mauricio Interiano, anunció su renuncia al cargo. Y no responde a presiones de ninguna naturaleza, aunque algunos han estado necios con ese tema. Pero obedece a mi convicción que este es el momento adecuado y que ayudará a evitar que esos mismos sigan golpeando al partido. Las reacciones no tardaron en darse. Los miembros de Arena tuvieron opiniones encontradas respecto a esa decisión. Necesitamos despertar la ilusión de los compatriotas que se han sentido, desilusionados por el pobre desempeño, a veces inmoral, antiético de algunos miembros. Muchos de ellos ya están pagando ante los tribunales de justicia. Una decisión valiente ponerse a un lado, sobre todo por los señalamientos de algunos sectores como el femenino y el empresarial. Sin embargo, estamos muy pendientes de cara a quiénes serán esos nuevos liderazgos y cuáles van a ser sus propuestas. Él ha dicho que por cuestiones personales se renuncia al partido, va a dedicarse a sus temas personales y además sigue contribuyendo y seguirá contribuyendo con el partido. Él, como expresidente, tiene derecho a estar justamente en la comisión política. Esta situación se da en medio de una denuncia pública que realizó la diputada de Arena, Milena Mayorga, en la que afirma ser víctima de violencia por sus constantes críticas a la cúpula partidaria. He visto casos de violencia también en otras diputadas, donde también se les ha señalado su vida íntima. He visto otro tipo de insultos. Es parte de ser político en El Salvador y en el mundo. Pero conmigo se han ensañado, expresa. También explica que continúa siendo excluida de las reuniones del partido por el COENA como parte de las irregularidades que señala que aún se siguen practicando en dicho instituto político. En esta segunda entrevista conversaremos sobre esa denuncia, los señalamientos hacia el actuar de los partidos políticos y el cambio que debería existir en estos institutos políticos. ¡Comenzamos! Saludamos esta mañana de miércoles a la diputada Milena Mayorga. Milena, un gusto saludarla, bienvenida a Canal 12. Gracias, Manuel, un saludo a la audiencia de Canal 12 y siempre me siento muy familiar cuando entro a estas instalaciones. Bienvenida, Milena. Le voy a hacer una pregunta. Si Arena fuera un paciente en un hospital, ¿cuál considera usted que sería el diagnóstico si fuera usted el médico que le tocaría examinarla? Bueno, mira, yo te voy a comentar que el diagnóstico es un diagnóstico complicado. Está el partido Arena en una situación muy crítica, en cuidados intensivos. No lo digo yo, lo manifestamos muchos y sobre todo que es algo que se ha hecho crónico y que se ha sostenido en el tiempo. Y se va desgastando cada vez que hay elecciones internas. Las últimas elecciones presidenciales, pues lo que hicieron fue hacer mucho más profundas las rupturas, grietas enormes, y además de ello se separaron muchos sectores y muchas personas que trabajan bastante y fuerte en el territorio se sintieron defraudados. Y aquí vamos porque generalmente hay ciertos liderazgos, por ejemplo, los que son los jefes municipales, departamentales, y que todos están respondiendo en una sola línea y son muy verticalistas a las demandas generalmente del COENA. Vimos como Javier Simán denunció bastantes ataques hacia las personas que lo habían apoyado en las internas, cómo los estaban excluyendo, cómo los estaban maltratando. Y él mismo también denunció la violencia que sufrió su esposa Rocío de Simán, cuando la bajaron de una tarima y precisamente fue del otro candidato presidencial. La violencia impera dentro del partido Arena. Esto quiere decir que la matonería siempre se hace presente y es lo que se debe erradicar. Y dentro de la fracción legislativa también en el periodo pasado hubo señalamientos de parte incluso de diputadas como Ana Vilma de Escobar de esa matonería, la misma que
he sufrido en diferente modo, diferente contexto, pero es lo que no se termina de ir. Y yo siempre digo, como el famoso analista político Gramsci, que es que lo nuevo no termina de llegar y lo viejo no se termina de ir. Y cuando nosotros decimos lo viejo no se termina de ir, no son personas. Yo no quiero ser ofensiva, no son personas, son actitudes, son ideas, son expresiones de violencia, por ejemplo, que es que no se erradican y nosotros no podemos tapar el sol con un solo dedo. Los jóvenes están muy escépticos, rechazan a la clase política. ¿Y por qué? Porque sí son como muy pro a los derechos humanos, y cuando ven, por ejemplo, que pisotean a una mujer, en mi caso, que excluyen a personas que pueden tener orientación sexual diferente, que se imponen criterios, que quieren que seas robot, que no tengas una decisión propia, eso lo que hace es que a los jóvenes los aparte y te rechazan. Y no pongamos a un lado que son los nuevos votantes, son los con los que tenemos que conectar. Arena convocaba ayer para la elección ya del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional. Dentro del partido hay actores que han considerado que la elección de un nuevo Consejo Ejecutivo podría solventar los problemas del partido. ¿Usted comparte ese punto de vista o considera de que son otras situaciones las que se tienen que atacar dentro del mismo Arena? Bueno, el tema de la violencia política hacia la mujer, yo propuse una reforma en el mes de marzo con el contexto del Día Internacional de la Mujer para que se puedan instalar dentro de los partidos políticos unidades de género, que es lo que se les ha exigido a las universidades, que se les ha exigido a los centros educativos, entre otros, y los partidos políticos no lo tienen, son los que pueden estar también como muy a la defensa de que no se vulneren estos derechos. Como te mencioné, estos cambios no deberían de ser por ley, deberían ser orgánicos, deberían ser decisiones propias de que nosotros queremos transformar los institutos políticos. El sector juventud también se pronunció, queremos ser parte de la dirigencia, porque los están excluyendo. Y Arena, cuando se formó, es porque se formaron en base a sectores y generalmente se han quedado al mando, y si tú ves quiénes son los personajes que están en la cúpula de Arena, son nada más los que representan intereses fácticos de poder en este país. Por ende, eso es lo que se debe transformar, porque nos están identificando como un partido de los ricos, el partido que defiende nada más los intereses de estos grandes sectores de poder en el país y no conecta con la población. No puedes mentir, lo de las pensiones es un ejemplo. La elección de un nuevo COENA no va a solucionar la situación de Arena ante el público. Depende, Manuel, porque no sabemos hasta el momento quiénes son los candidatos, quiénes son las planillas, cuáles son sus proyectos de trabajo, porque si vas a elegir un COENA tiene que ser en base a qué es lo que va a plantear para poder renovar el instituto político. Como está funcionando Arena en estos momentos, no nos va a hacer que permanezcamos como una fuerza política como ha sido tradición. Hemos visto que ya se han perdido 3 presidenciales en hilo, y aunque fueron resultados muy positivos en los resultados de diputados y alcaldes, ahora el contexto es diferente. Hay 2 nuevos partidos políticos. Alguien me preguntaba ayer, al enterarse que usted estaría hoy en este espacio, me decía, pregúntele por favor a Milena, me dice, yo soy simpatizante de Arena y me gustaría saber si ella sigue siendo arenera, me dice, o si sus intereses están fuera del partido ya. Fíjate que yo lo que veo es que a veces hay mucho fanatismo partidario y dicen que nuestros verdaderos principios, y cuando yo leo los principios de Arena, es creer en el sistema de libertades. En el sistema de libertades está la libertad de expresión. Entonces quiere decir que si tú crees en el sistema de libertad de expresión, se debe de cumplir dentro del partido y no callar esas voces que de repente somos críticas porque los cambios no se ven llegar. Se cree en la familia, creo en Dios, o sea, los principios ahí están, pero cuando te dicen que no tenés los verdaderos principios es la lealtad hacia una cúpula, la lealtad hacia una bandera partidaria o la lealtad hacia la bandera de mi país, El Salvador, que fue lo que me hizo salir del mundo de los medios de comunicación por un desgaste que hay ya de los partidos políticos y el querer aportar, y sobre todo desde un liderazgo femenino, que sabemos que las mujeres son las primeras en retractarse, en participar, porque primero no se sienten seguras y 2, sufrimos de mucha violencia política. Así que los areneros, yo le digo, mi lucha es desde Arena, para transformar Arena como una fuerza política, aunque déjenme serles muy claro que las ideologías ya no nos están dando de comer.
Vimos en una encuesta de la UTEC que dice que el 38%, casi 39%, ya no se sienten identificados con una ideología. Y esto va a crecer. ¿Por qué? Porque vieron que no les solventan sus problemas. Y si Arena, cuando estuvo en el poder, y si nosotros con la fuerza política dentro de la fracción legislativa estamos defendiendo, por ejemplo, el sector de pensiones y no al pensionado, ¿cómo vamos a volver a enganchar con el ciudadano? Eso es lo que se debe transformar. Pero se puede estar, Milena, en un partido en el que pues me están maltratando, en el que usted decía me están pisoteando. Se puede, digamos, estar en un partido en el que definitivamente yo no encajo con las ideas de quienes están dirigiendo ese partido y quienes pues hasta cierto punto quieren que actúe de una manera cuando mi forma de pensar es otra. Mira, lo que está haciendo el Partido Arena, y ya te voy a contestar esa pregunta, solo quiero hacer un contexto, es que está expulsando aquellos buenos elementos, pero que son críticos. Son voces críticas. Lo vimos con Johnny Raisol, es cierto, no lo expulsaron, pero lo arrinconaron a hacerlo. Cuando uno de los vicepresidentes, el de organización, arremete contra él por su dignidad como ser humano y su orientación sexual. Con Juan Valiente fue lo mismo, al final tiraron la toalla. Y es lo que quieren hacer conmigo, que yo tire la toalla. ¿Por qué? Porque soy una diputada incómoda, porque hablo lo que es, porque señalo los errores. Y como te digo, si yo llego a renunciar a ser diputada de Arena, yo me inhabilito políticamente. No puedo participar en las elecciones del 2021. Entonces, es perder un derecho que me lo gané en la urna y que usted me acompañó con su voto, porque fui la segunda mujer más votada de todo El Salvador y la primera en la historia de una candidatura nueva. Pero ¿no considera que la gente, digamos, que votó por usted, votó por Arena? Las dos cosas, porque tuve bastante voto cruzado, Manuel, tuve voto de personas de otros partidos políticos y este es el fenómeno que tenemos que defender. Yo me puse a un lado también del diputado no partidario cuando estamos nosotros coartando más candidaturas no partidarias. La partidocracia nos ha hecho muchísimo daño en nuestro país. Y cuando vemos que los partidos ejercen su poder político para obstaculizar más candidatos no partidarios, que es como una nueva expresión de la democracia y también es un nuevo deseo de los ciudadanos que no respondan a cúpulas y a un partido, sino que al bienestar de la mayoría. No, hombre, eso no puede ser, es un atropello. Entonces nos tenemos que abrir y la democracia, el pluralismo de pensamiento es parte de ese sistema de libertades que defendemos en Arena. No podemos hablar de la puerta para afuera, tenemos que practicarlo internamente. Y las denuncias se hicieron en las instancias correspondientes. He denunciado abusos, he denunciado maltrato, sin embargo no se actúa. Incluso ya fui a la fiscalía, no avanzan esas denuncias. Y te digo que es muy arrebatado decir me voy a salir porque es un ambiente hostil. No creo que es lo mejor y lo más conveniente. Yo creo que si yo decidí involucrarme en política, voy a seguir adelante con mis agendas, que son las que han provocado también un poco de fricción. La agenda verde en contra del uso del plástico. Sabemos que es un tema delicado y quisquilloso porque es un sector de poder y es un sector que siempre ha estado involucrado dentro de Arena. La pólvora fue otro también que ha sido como muy quisquilloso, tocar unas fibras delicadas, el transporte, otro tema delicado. Entonces lo que pasa es que en Arena hay un temor y los diputados tienen temor de legislar tocando esos intereses. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que quieren un modo vivendus de la política. Entonces es mejor no meterme en problemas, que no me llamen la atención, que no me sienten en el banquillo de los acusados. Y entonces mejor hago otro tipo de agendas. Pero ¿cuál es la situación de la fracción? Arena es una de las fracciones más fuertes en la Asamblea, 37 diputados. Yo creo que cualquier partido político quisiera esa fuerza, digamos, dentro de un órgano como la Asamblea Legislativa. Pero una cosa es lo que vemos, digamos, a nivel de fuerza con 37 diputados y otra cosa es lo que está cocinándose abajo. ¿Qué es lo que está pasando en la fracción, Milena? Yo veo una fracción muy fragmentada, donde hay un choque de generaciones, muchas veces incluso hasta de posturas y pensamientos, pero así es la democracia. Sin embargo, cuando no se logra mantener un equilibrio que sea en base al respeto, este es el problema. Somos 37 y en las reuniones de fracción el quórum es llega, mejor dicho, 12 diputados, es un problema. O sea, de 37 reunirse solo 12 quiere decir que no hay interés
en asistir a estas reuniones de fracción, hacer un debate de altura acerca de los temas que, por ejemplo, en los cuales se han dictaminado y va a bajar al pleno, cómo se debería de votar. Lo que es tradición es tomar un acuerdo para votar como grupo, y se ha hecho prácticamente una línea en que tú tienes que informar cuando vas a votar distinto. Me imagino que es para tener una matemática de con cuántos votos se vota, y eso está bien, es respetable. Sin embargo, lo que no es respetable es la reacción que tienen los otros colegas diputados hacia la persona que está diciendo que no va a votar a favor. En mi caso, con la ley de amnistía, que yo les señalé que no los iba a acompañar, y se empiezan a agredirte. Y cuando tú le dices al jefe de fracción, mire, usted no debería de permitir esto, o sea, está bien que uno lo anuncie, sin embargo, que quede hasta ahí, que quede para que usted haga un listado de quiénes van a estar y quiénes no van a estar. Entonces, lo que pasa es que las agresiones han ido subiendo de nivel. Y yo he sido la valiente que lo ha denunciado. Pero, Milena, hay una situación que a mí me llamó la atención la semana anterior. Se decía de que hubo un pleito dentro de la fracción entre Arturo Simeón Magaña y Ricardo Velázquez Parker, que incluso se había mencionado que había hasta armas ahí en medio de esa situación, y que incluso se había amenazado a los empleados de la fracción para que no dijeran nada. ¿Fue o no fue esta situación, Milena? Usted, de parte de Arena, imagino que tiene que conocer si esto se dio o no dentro de la fracción para que tengamos una idea de lo que está pasando ahí, ¿no? Yo tengo 2 reuniones de fracción, y con la de esta semana van a ser 3 que no han sido convocadas, entonces yo no estuve presente, y ese día precisamente estuve dando un discurso en un evento de ONU Mujeres que tiene que ver con la violencia política, y no estuve ahí, pero sin embargo he escuchado una de las partes, y tiene que ver mucho con ese hostigamiento que estamos recibiendo los que somos críticos y los que estamos viendo más como una visión de país y que queremos ayudarle al presidente, pero ayudarle desde nuestra postura como oposición. Por ejemplo, en el tema de los uniformes a los soldados y a la PNC, o sea, es ayudar a que ellos tengan los elementos necesarios para el trabajo. Entonces, ese intercambio hostil y esa provocación ya entre hombres es diferente, sube de nivel, y es el problema de que es la violencia que se está viviendo internamente, que no se detuvo a tiempo, que no se ha detenido a tiempo, y expresiones de violencia bien serias enfrente de la Copol, enfrente de los del COENA, y nadie pone un alto, nadie dice no subamos la voz o no permitamos este tipo de expresiones de violencia, estos señalamientos. Hubo de verdad una expresión muy dura en contra de Felisa Cristales y mío, porque nos dijeron prácticamente que estábamos moviéndole el rabo al presidente. Es una expresión de violencia feo, dentro de una reunión donde estaba la Copol y el COENA. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo, no es así como se debe debatir dentro de las reuniones de alto nivel estratégicos? Nadie dijo nada, Manuel. Entonces lo tolerás, lo permitís, lo acuerpás. Y eso va subiendo de nivel. Ahora, entre hombres, ya las fricciones son superiores, y la testosterona los hace incluso pues ser muy agresivos. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a dejar planteada una pregunta. ¿Están caminando, digamos, hacia un precipicio, como dicen algunos analistas, si no cambia, digamos, la forma en que se ha venido haciendo política? Vamos a pedir la opinión de Milena cuando regresemos. Vamos a la pausa rapidito. Venimos con más de Hechos AM. Mañana de miércoles, y conversamos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM con Milena Mayorga, diputada por el Partido Arena. Estamos hablando de las situaciones internas que se están viviendo en este partido, y también lo que se podría esperar para 2021, cuando El Salvador va a vivir una vez más elecciones municipales y legislativas. Yo dejaba planteado un interrogante, Milena. ¿Está Arena caminando hacia un precipicio, hacia un desfiladero en este momento? Dependiendo las decisiones que se tomen. Fíjate que yo siempre he sido como muy crítica, que no pueden ser los mismos que estén tomando las decisiones y haciendo las estrategias, porque entonces se van a tener iguales resultados. Debemos de transformar eso. ¿Y cómo? Bueno, si al final nosotros ya vimos que no podemos salir de las mismas estrategias, o no sabemos cómo se maneja una coyuntura política como la actual,
que no la entendemos, no se escucharon, no se hizo una buena lectura de las encuestas, sino que todas decíamos que eran compradas. Y cuando tú te empezás a negar a la realidad y no entendés la nueva forma de hacer política, no entendés que al nuevo ciudadano le gusta que en Twitter se hagan las decisiones, es un decir. Y cuando te niegas a eso y no te transformas y no lo incluyes en tu lineamiento de trabajo, entonces yo creo que nos vamos a ir quedando atrás. Pero si contratamos, yo digo, expertos internacionales, porque aquí en El Salvador se está patinando lo mismo, que te vengan a replantear cómo debería ser una derecha robusta, moderna, fuerte, que vuelva a conectar con los jóvenes, con los problemas que ellos tienen, que es discriminación, falta de oportunidades, la inseguridad que viven. ¿Cómo conectas con ellos cuando a ellos les gusta que nosotros peleemos por los derechos humanos y no los violemos? Cuando a ellos les gusta las agendas verdes, es una de las agendas prioritarias, y cada vez que uno quiere hacer, digamos, un proyecto que tenga que ver con la agenda verde, toca hilos sensibles, como ya mencioné el plastiquero, que es una tendencia mundial de erradicar el uso del plástico. Entonces no nos vamos a poder transformar. Mauricio Interiano decía que se iba del partido Arena, y él daba unas declaraciones y decía, es una decisión difícil que logrará un bien mayor. ¿Qué lectura hace usted de estas palabras? Bueno, él creo que después de la derrota de los comicios presidenciales salió diciendo que iba a renunciar. Sin embargo, se detuvo como un par de meses, 3 meses, ese proceso, y empezaron los sectores a exigirle la renuncia. El sector femenino, el sector empresarial, incluso lo señaló, no a él, ¿verdad?, al COENA, que habían falsificado documentos para hacer un préstamo. Salen alrededor de 8 diputados que firmaron una carta exigiendo la renuncia. En las redes sociales le exigían la renuncia. Creo que es una decisión valiente, sin embargo tardía. ¿Por qué? Porque como que rompió más, agudizó más el hecho de que mejor que se aparten y que permitan un relevo. Sin embargo, hasta agosto van a ser las elecciones por procesos internos, y la CEN tiene que darnos más detalles de cómo se van a hacer. Un padrón que se señala que está amañado, desde no las pasadas internas presidenciales, desde de diputados y alcaldes. Entonces, si no limpiamos ese padrón electoral y vemos un mecanismo que sea mucho más transparente, se va a sentir que es como la cúpula de siempre, poniendo al que va a administrar sus intereses. Y esto es lo que debemos de ver, cómo lo podemos hacer de mejor forma para que el que venga y tome el gran reto, porque es un gran reto, llevar a cabo esa transformación del instituto político, pero que es muy necesaria, y que limpie la casa de violencia, que limpie la casa de corrupción, que ordene la casa, es un gran reto, porque la verdad es que no es fácil la situación de Arena. Sin embargo, yo creo que estamos a tiempo de hacerlo. Estamos a 2 años de elecciones, y aquí en El Salvador solamente se piensa en elecciones, y esto es lo que es el problema, pero es una realidad. Somos un instituto político y dependemos de que tanto respaldo nos den los ciudadanos, que cada vez asisten menos a las urnas, que cada vez se sienten más decepcionados, y vemos que existió una polarización entre las mayoritarias fuerzas políticas, pero que están disminuyendo y se están desperdigando. Ya estamos perdiendo a nuestro votante duro incluso, y ese fanatismo partidario es el que yo he criticado, porque no nos hace nada bien, y la partidocracia también le ha hecho mucho daño al país. Rolando Alvarenga asumía el control de Arena mientras, se define quién va a ser el nuevo presidente, pero él daba unas declaraciones y decía, estamos interesados en que el COENA sea gente joven, pero digamos, hay espacios para abrir, digamos, la oportunidad a gente joven, a gente que vaya a renovar con nuevos elementos al partido, que le vaya a dar esa vida que digamos que ha estado perdiendo a través de las decisiones que se han tomado en los últimos años. Lo que pasa es que de nada sirve que le des espacio a gente joven que va a tener su mismo pensamiento. Le llaman, yo no, le llaman baby dinosaurios. Entonces no va a haber verdaderas transformaciones. ¿Por qué? Porque hay una clase política de jóvenes que sí quieren que nos abramos a nuevos sectores de la sociedad que han sido marginados, y los mismos jóvenes que quizás tienen agendas que no son las tradicionales en Arena, y que yo creo que Arena pues debe ser una mezcla de todos estos sectores e intereses.
los han expulsado. Vimos el caso de la juventud, de los miembros de la Juventud Republicana Nacionalista que tenían una agenda totalmente diferente, una agenda tradicional y conservadora. Los expulsaron, los sacaron. Vimos también cómo los vicepresidentes te señalan cuando no piensas igual que ellos. Entonces es bien complicado, no es de edad. No es de edad, es de cómo tus criterios, de tus pensamientos. Bernie Sanders es una persona de avanzada edad, pero conecta perfectamente con los jóvenes. Y aquí en El Salvador, también la señora María Chichilco, sorprendentemente, está conectando con los jóvenes, le gusta la forma en cómo se puso los tenis y se fue a trabajar. Y es una señora ya de edad. Entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con tus planteamientos y con tus ideas. Y por ende, creo que está bien que nos abramos el espacio y que existan cuotas de mujeres, cuotas de jóvenes, pero que representen los verdaderos intereses de los jóvenes. Los jóvenes en Latinoamérica, yo ya te mencioné, tienen sus problemas, su forma de pensar, y en base a estas estrategias y sobre todo encuestas es que tenemos que tomar las decisiones. Con la ley de amnistía, yo les leí una encuesta a nivel latinoamericana que también midió a jóvenes salvadoreños y que decían que estaban en contra de violaciones de los derechos humanos. Entonces, esa ley de amnistía o de famosa reconciliación responde a que las víctimas tengan justicia, que se conozca la verdad. No respondía. Entonces, es lo que yo les dije, en una mesa técnica y estratégica se debe de tener estos elementos para poder saber hacia dónde debe de caminar Arena con respecto a las necesidades actuales de la población. Ahora bien, Milena, usted expresó simpatía a través de redes sociales por el coronel Domingo Monterroz en determinado momento. ¿Qué piensa de que el presidente Bukele haya decidido quitar el nombre a la Tercera Brigada? Bueno, fue esa medicina amarga para muchos y sobre todo como muy pronto hemos visto también a veteranos de guerra que se han pronunciado. Es un tema muy difícil porque en la guerra siempre hay héroes y villanos y dependiendo de qué lado tú lo hayas vivido. Y creo que son decisiones que a veces no compartimos, pero que al final hay que respetar. Y si esto va a servir para la reconciliación del país y para que ya veamos hacia adelante. Es momento de que nosotros hoy le respondamos a las víctimas, pero de los desaparecidos. ¿Cuántas madres a diario lloran a sus hijos que no regresan a casa? Y son elevadas cifras. Y nosotros seguimos anclados en el pasado. Ya es hora de ver hacia adelante. Milena, le queremos agradecer que nos haya dado parte de su tiempo para conversar sobre la situación de Arena. Esperamos recibirla en próximas ocasiones para que sigamos conversando de temas que están, digamos, en debate en la Asamblea Legislativa, que están en manos de ustedes como diputados, y también que hablemos sobre el futuro, digamos, el futuro político de Arena y el futuro político del país. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Manuel, siempre muy cordial con tus invitados, muchas gracias, y también, por supuesto, a Canal 12, mi casa, mi canal preferido. Muchas gracias por invitarme. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos.